haciendo un juguito. ¿Qué será eso? Aleluya. Vamos bajando nuestras cabezas. Gracias, mi hermano Jesús está aquí, su esposa. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amantísimo Padre Celestial, venimos a ti dándote gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Oh Dios eterno, reunidos aquí en el nombre precioso de tu Dios amado Jesucristo, que nos limpió con su sangre preciosa y nos perdonó de nuestros pecados, Señor. Y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Señor, gracias te damos por confraternizar y estar mucho con estos preciosos hermanos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a nuestro pastor, su familia, y que puedan seguir en adelante en esta obra, Señor. Que se puedan levantar ministros de aquí, Señor, que puedan predicar la palabra tuya. Sí, gracias, Padre. Y ahora te encomiendo este mensaje, Señor, en tus manos, que tú has puesto en mi corazón. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si quieren se pueden sentar. Este es el doctor. Leemos la escritura. Amén. Aleluya. Ustedes me perdonen por esto. Yo siempre traigo, hay como 25 copias. Aleluya. Amén. Esta noche nosotros estamos tan contentos de estar aquí. Y le damos gracias al Señor que podemos tener una iglesia, que podemos ir, porque tú sabes, algunas veces en el pasado, allá en Puerto Rico, no teníamos algunas veces iglesia. Entonces nos reuníamos con las cintas. Y entonces, con eso, nuestras dos hijitas que eran chiquititas, las sentábamos en el piso y entonces cantábamos unos coritos, leíamos la Biblia y entonces ponían un poquito del mensaje del hermano Branham y ellas estaban lo más contentas. Gloria a Dios. Entonces cuando no podíamos, también íbamos a una iglesia pentecostal, porque el hermano Branham decía: usted no tiene una iglesia, vaya a una iglesia que sea el evangelio completo, por lo menos uno puede conseguir una migajita. Nosotros íbamos allá, ¿verdad? Y gozábamos y estábamos con esos hermanos pentecostales tan hermosos, todos, ¿verdad? Y estamos contentos. Pero ahora Dios nos ha enviado un profeta para este tiempo, una cosa tan importante, ¿verdad? Porque es una cosa tremenda lo que ha pasado. Tú sabes, en nuestros medios ha pasado eso. Tú sabes que aleluya. Que Dios nos ha enviado un profeta de Dios para tantas cosas, ¿verdad? Para llevarnos para atrás a la fe apostólica que estaba como al principio. Tú sabes, esta fe apostólica que estaba aquí, en esta primera edad, pues el profeta de Dios que Dios envió, el águila, nos devuelva para atrás a esta fe apostólica. Así que nosotros tenemos que saber cuál es esa fe apostólica. ¿Ves? Esa fe apostólica no significa, no es nicolaíta, no es denominacional, sino es llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, los ministerios guiados por el Espíritu Santo. Usted dirá, mucha gente dice: no, pero es que teníamos que organizar esta gente y organizar los ministerios. Mira, Dios es el que organiza los ministerios a través de lo sobrenatural. ¡Aleluya! Y ha sido desde el principio, desde esta edad, Dios obró en forma sobrenatural
los quíntuples ministerios y los 9 dones del Espíritu. Ahora, esta parte negra empezó a hacer denominaciones y empezó la Iglesia Católica. Y ahí, ¿qué pusieron? Un obispo sobre los pastores. Entonces, un arzobispo sobre todos los obispos que estaban sobre los pastores y los cardenales. Entonces, hicieron una organización. Entonces le dijeron a la gente: usted no tiene que leer la Biblia. ¿Ves? Pero nosotros los protestantes leemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Aleluya. ¿Usted cree que el hermano Branham es protestante? Pues seguro que sí. Todo cristiano es protesta, la Iglesia Católica Romana y el resto de las denominaciones, sí. Amén. Pero qué cosa más preciosa, ¿verdad? Uno andar en el camino del Señor. Y en esta noche voy a empezar rápido, porque quiero tratar de cubrir esto, que no es tanto, son 12 páginas, pero no, yo no tengo que cubrir todo eso. Esto va a ser enseñanza, porque Dios ha puesto a mí que enseñe la palabra, enseñe, porque hay mucha gente que todavía no va. Lo que pasa es que no leen, número uno, la Biblia, no oyen o leen los mensajes. Entonces, hablan del hermano Branham. ¿Cómo usted va a hablar del hermano Branham si usted no oye el mensaje que él trajo? Está en español y está en inglés. Ponga una cinta. Yo y mi esposa ponemos 2 mensajes cada semana. ¿Lo ves? Y lo discutimos. Ahora mismo, nosotros empezamos las edades. Estábamos por la revelación de Jesucristo. Y entonces hoy, ayer por la noche y hoy por la mañana terminamos la visión de Patmos. Y hoy es esa lectura bíblica que yo les voy a dar antes de empezar el mensaje. La visión de Patmos, que es una cosa, pero ¿cómo usted va a saber de todo el mundo hablándole del mensaje? Puede ser que usted vaya a un sitio y venga un ministro y le hable el mensaje. Le habla lo que el hermano Branham dijo. ¿Y cómo usted va a saber si lo que él está diciendo es la verdad? Usted tiene que leer, oír ese profeta de Dios. Y está en español, y está en inglés, y está en francés, y está en diferentes idiomas. Y entonces, Dios ha revelado su palabra. Mire, los quíntuples ministerios, para que todos lo sepan, los quíntuples ministerios, cada ministerio tiene una función específica. El apóstol, misionero, el evangelista, el profeta. Porque alguna gente me dice: no, hoy en día no hay profetas. Sí, hay profetas. No profeta mayor, pero hay profetas menores en el pueblo que ven visiones y predicen lo que va a pasar. Profetas, evangelistas, maestros y pastores. Cada uno tiene su función y no son organizados por un hombre, son organizados directamente por el Espíritu Santo. Amén. Si usted no cree eso, tiene que creerlo. ¿Cómo es? Es una forma sobrenatural. Aleluya. Amén. Mire, ahora mismito no es accidente que usted esté aquí adentro. No es accidente que yo haya conocido al hermano Ramón, hermano David, su esposa, el hermano Miguel, hermano Ismael. No es coincidencia. Dios sabía todo desde el principio. No es coincidencia que yo me haya encontrado a Dolores hace 47 años, sentada en una orilla de la carretera, en donde uno anda, el pasillo donde uno anda, la acera, sentada ahí yo con mi guitarra y el pelo largo. Entonces yo le digo: ¿qué es eso? ¿Una guitarra? Y dice: sí, una guitarrita, ¿tú sabes tocar? Entonces le hablo así. Estaba con su amiga. Eso no fue coincidencia. Si usted viera, Dios me llevó desde el principio a Río Piedra, que es donde está la universidad, y yo desobedecí a Dios y me fui al ejército. Entonces del ejército fui a El Paso, Texas,
y fui a otro sitio, entonces fui a Vietnam y regreso para atrás a la universidad y ella está allí todavía. ¿Tú ves? No es coincidencia. Dios es una cosa sobrenatural. Nosotros creemos en eso. La presencia de Dios está aquí. Porque dice Dios, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí yo estaré. Nuestro Maestro Jesucristo está aquí, en la forma del Espíritu Santo. Está aquí y puede resolver sus problemas. Le puede dar más del Espíritu Santo a su vida. Le puede dar perdón, le puede dar sanidad divina. Todo eso, Él está aquí. Amén. Me gustaría empezar esta lectura. Vamos a estar de pie y buscar Revelación capítulo 1. Revelación capítulo 1, versículo 10 al 20. Y dice así en el nombre precioso de Cristo Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y habiendo vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Noten lo que dijo: uno semejante al Hijo del Hombre. Amén. Vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Tenía el cinto aquí, por arriba. Solamente puede ser Cristo como juez. Es juez, porque cuando está sirviendo como cordero lo tiene por abajo. Mano Branham dice, cuando está así por encima es juez. Su cuerpo glorificado, su segunda venida. ¿Sí? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego. No estaba llorando, ese era el cordero, sino es el juez, león, como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gracias te damos por esta palabra tan preciosa. Gracias. Ábrenos tu palabra, Señor. Enséñanos de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Se pueden sentar. El título de esto es colocando los sellos y las edades. O colocando colocación de las edades con los sellos. Todo bien. Los sellos y las edades. Como que van juntos. Y mire, antes de empezar en esto, yo quisiera hablar un poquito y confesar una cosa. Porque yo le voy a decir algo. Yo era bien jactancioso antes. Aún cuando empecé en el mensaje, yo creía que yo sabía todas las cosas del mensaje. Yo creía que yo sabía todas las cosas, y esto y lo otro.
Y el Señor, yo tenía un orgullo en mi corazón, pero yo soy ahora un humilde siervo. ¿Y cómo es posible yo decir que yo soy un humilde siervo? Porque yo sé que yo soy humilde. Pero mire, hermano, el Señor estuvo encima de mí con el marrón de su Espíritu Santo hasta que me cogió y me hizo polvo. Amén. Y vi que estaba polvo, yo no sé qué hizo más, pero lo hizo de nuevo. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo no sé nada, pero lo que yo sé es porque el Señor me ha enseñado. Porque el Señor me ha placido que yo sepa eso para compartir con los hermanos. Porque esa es parte del quíntuple misterio. Nosotros primeramente somos siervos. Aquí no hay más grande. El apóstol y el maestro, el evangelista, lo que sea, son siervos inútiles. Dios usa a esos siervos. Y dicho sea de paso, no todo el que dice ser parte del quíntuple ministerio es parte del quíntuple ministerio. Como yo le dije al hermano Ramón, yo no soy maestro ni de eso, pero estamos tratando de hacer algo para la obra de Dios, ¿verdad? Así, hacemos algo para la obra de Dios. Dios es el que vindica lo que sea, y no tiene que vindicarle a uno, tiene que vindicar a su palabra. Amén. No vindica a uno, vindica su palabra. Y mire, y yo he oído desde 47 años, yo empecé a oír tantas interpretaciones del mensaje. Y en la iglesia que yo estaba, que era del Nuevo Nombre, hace 47 años en Puerto Rico, algo me decía, hay algo que está mal aquí. Entonces yo sé, creo en la palabra, creo en este profeta, pero ¿qué pasa? Hay algo. ¿Ves? ¿Viste la predestinación? La predestinación. Entonces yo fui allá, después de un culto, fui allá al que se encargaba de la cinta y yo le dije, mire, usted tiene cintas del hermano Branham en inglés. Y teníamos una cinta, de esas cintas que era no cassette, de las que dan así, de una rueda, así, de esa. Y yo me compré un aparato para leer esa. Y me traje un montón y él me dijo, si te la quieres, llévatela, está bien, muchacho, los primeros 10 años. Y yo cogí toda esa cinta. Y estaba el Nuevo Nombre allá, y que bautizando en el nombre de William Branham, creyendo que William Branham era Dios, y todas esas cosas, que el nuevo nombre de Dios es William Branham. Hermano, ahora en México y en otras partes de Latinoamérica, todavía esa gente está así, creyendo eso. Estoy grabando este mensaje porque yo lo voy a grabar y entonces lo pongo en Facebook, porque hay un Facebook cristiano. Mire, y hay 320 personas que yo tengo como amigos y muchos grupos. Yo los pongo ahí y entonces la palabra de Dios se esparce. Y hemos ayudado a muchos hermanos allá a través de lo electrónico. Nunca discutimos con la palabra. Si empieza a discutir, le digo, bueno, hermano, Señor le bendiga, lo amamos y ya está. Así, pero tratamos de ayudar. Por eso yo estoy grabando eso, porque esto es bien importante. Y entonces, sin embargo, oyendo esa cinta, me di cuenta de la verdad. Primeramente, el hermano ministro estaba diciendo pentecostal. Ya nosotros no somos de ahí, eso es garroña vieja. Entonces oigo al hermano Branham decir que la única iglesia verdadera es la iglesia pentecostal de espíritu. No denominación. Y vamos a ver cómo es que este segundo mensajero, San Ireneo, Mártir y aún Columbo tenían la palabra de Dios. Número uno, bautizaban en el nombre de Jesucristo, creían en la unidad de Dios, sus iglesias eran llenas del Espíritu Santo, había interpretación de lengua, milagros, maravillas, resurrecciones de muertos. Pero ¿qué pasa?
muchos ministros, ese ministro no decía eso. Y miren, hoy en día también no se habla mucho de esto, hermano. Por eso que yo lo quiero grabar, porque yo lo tengo desde 30 y pico años. Dios estaba ahí, estaba mostrando de eso, que lo voy a traer. Amén. Qué cosa más tremenda. Y muchas otras cosas. Así que cada ministro tiene su posición en Cristo. Nosotros estamos haciendo una obra, somos obreros, ¿verdad, hermano Ramón? Sí, es obreros, somos obreros. Somos obreros, amén. Somos obreros. Qué cosa. Imagínense el hermano Pablo, decía: yo soy apóstol de Jesucristo. Qué clase de unción. Algunos hoy en día dicen: no, sí, yo soy apóstol, yo soy un profeta de Dios. Y hay un profeta de Dios que está resucitando muertos por ahí en África. No lo oigan, porque ahí es lo que está pasando. Muchas cosas están pasando. Amén. Pero qué cosa más tremenda. Mira aquí esta cita que dice el hermano Branham. Nosotros vamos a discutir hoy, vamos a aclarar unos puntos bien importantes en las edades. Entonces, yo los tengo aquí como las dos vides: nombre y poder de Jesucristo en las primeras 4 edades. La salvación es de los judíos en las primeras 4 edades, los primeros 4 sellos y los judíos en las edades, y doctrina rara en el mensaje, que debe de saber todo el creyente. Así que, antes de ir a esto, vean yo leerle una cita del hermano Branham en Revelación de Jesucristo. En el mensaje, la revelación de Jesucristo, predicado diciembre 4 por la mañana en el 1960. Cuando nuestro Señor estaba en la tierra, los discípulos le preguntaron y dijeron: Maestro, ¿restaurarás tú en este tiempo el reino a Israel? Gloria a Dios, aleluya. Mire, es un grupo chiquitito, pero qué cosa más grande. Y Jesús dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y nadie sabría, dijo. Y él dijo: aún el Hijo, y dice el hermano Abraham, todavía no sabía. Aún el Hijo, pero después de su muerte, entierro, resurrección y ascensión a la gloria, él entonces recibió de parte de Dios el futuro de la iglesia. Después él regresó para traer este mensaje a la iglesia, y este mensaje de su venida y la condición de su iglesia por toda la edad. Él no lo podía hacer antes de su muerte, entierro y resurrección, porque él todavía no lo sabía. Gloria a Dios. Jesucristo no sabía acerca de su segunda venida de Cristo. Él lo dejaba ahí. No lo sabía. Pero cuando él resucitó, fue llevado allá, Dios le dio a él la revelación completa. ¿Tú ves? Y entonces, ¿quién es el que tiene el séptimo sello? El Señor Jesucristo. Señor. Pero él no se lo revela a quien quiera. Gloria a Dios, aleluya. Y quien quiera es su profeta. Su profeta. Mire, para que usted sepa esto, le vamos a ir a Apocalipsis 1:1. Miren lo que dice aquí: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién le dio? A Jesús.
a Jesús le dio. Mire, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Amén. Pronto. Y la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. El hermano Brown dice, él no podía hacer, lo podía hacer de su venida. Él no lo podía hacer antes de su muerte, entierro y resurrección. Porque él todavía no lo sabía. Está aquí. Está aquí. Cuando él resucitó y fue a los cielos, Dios le dio esa revelación a Jesucristo. Su Hijo amado fue transfigurado, glorificado. ¿Lo ves? Por eso es él el que tiene la revelación del libro completo de revelación. El libro de Apocalipsis completo es la revelación de Jesucristo en toda su plenitud. Amén. ¿Lo ves? Y él dice, pero notaron como dice la escritura aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Mira lo que dice aquí, busquen la revelación de Jesucristo. Pero notaron como dice la escritura aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y dice el hermano Branham, a Cristo. ¿Ves? ¿Pero por qué no lo dice? No lo dice, muchos ministros no dicen eso. ¿Usted sabe por qué? Porque no tienen la revelación. ¿Por qué? Porque no reconocen su posición dentro de los ministerios. Hay que oír los 5 ministerios. Dios lo usa para poner cosas en la iglesia. Uno lo pone para enseñar, maestro. Otro lo pone para ser misionero y levantar iglesias, predicar. Otro lo manda como evangelista para traer almas a Cristo. Otro es un profeta que hace, y otro es pastor que se encarga de la congregación local. ¿Tú ves? Amén. Y yo le posteé eso en Facebook. Pero cuando uno ve a un pastor que está yendo de sitio en sitio, espérate, no me gusta. Ay, que me gusta esto. Ay, ya coge, que me invitan a... Algunas veces se quedan 2 y 3 meses fuera haciendo yo no sé qué, trabajo misionero. Y tiene que hacer es ir para atrás, como yo se lo dije a alguien, no hace ni 4 meses. Váyase para atrás, el pastor, quédese en su iglesia. Quédese en su iglesia. Y entrene a alguien en su congregación con el ministerio. Así que alguien pueda ser misionero, que usted entrene a alguien y que si Dios lo llama, que él pueda hacer eso. Usted tiene que reconocer su posición. El hermano Brown dice, el pastor no puede coger la palabra como el maestro lo coge. Ni el apóstol al maestro, ni nada de eso. ¿Ves? Porque cada uno tiene que saber su posición en el cuerpo de Cristo. Y recuerden, hermano Ramón, nosotros somos obreros. Estamos obrando aquí, tratando de poner un poquito, ¿verdad, Xochitl? Poner un poquito. A little grain of not salt, a little block, una piedrecita ahí para poder. Qué bueno es servir al Señor, ¿verdad, Xochitl? Amen, Amen. Amen, hermano. ¿Dónde están nosotros? Oh, allá. Amen, allá. Amen. ¡Aleluya! Cristo es precioso. Uno tiene que entregarle su vida. Uno no puede entregarle la mitad. Uno tiene que entregarle su vida. Es más, si uno no puede entregarle su vida, uno puede decirle a él una noche, Señor, ayúdame y dame fuerza. Yo quiero entregar mi vida a ti. Y eso es lo que Dios espera. Y Dios lo hace. Qué cosa tan tremenda. 2 videos. La primera parte.
mire para acá, que yo le he dicho antes, yo cogí esto en una antena que yo cogí de un carro, yo no sé de dónde fue, para poder... y esta corbata me la prestó el hermano Ismael. Y el hermano Moisés me prestó el saco allá en México, porque se me había quedado. Ok, mire, nota que aquí hay blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. Entonces la cosa es, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? O alguna gente son muy dentro, dicen, oh sí, blanco es Dios y el diablo es prieto. Eso es muy fácil, eso no es así. Vamos a ver lo que es. Mira, vamos a ver lo que es. Vamos a buscar a Apocalipsis capítulo 2. Y yo le voy a dar solamente la lectura, una edad, la edad de Éfesos. Oigan esto. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ese es Jesucristo, ¿verdad? Amén. Amén, Señor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, el nombre de Jesucristo. Y no has desmayado. Pero mire lo que dice aquí en este versículo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te habéis arrepentido. Ahora, note que en esos primeros capítulos, el versículo, él estaba hablando cosas positivas, ¿verdad? Y que has trabajado por esto. Esto es la parte blanca. ¿Ves? Porque siempre en las edades han habido dos grupos: la vid verdadera y la vid imprudente o vid falsa. Sí, Señor. Pero recuerda, una vid falsa, no diga que eso es vid falsa, porque uno sabe que Dios tiene ahí entre medio de eso. Dios puede tener a cualquiera, ¿verdad? Resucitarlo de los muertos. Y en realidad es porque él no era falso. Estaba entre los falsos, pero no era falso. Son dos vides, siempre: el blanco y el prietito. El prietito es lo que se forma la denominación, toda la denominación. Y usted puede ver que las denominaciones, después del mensajero, sigue las denominaciones. Miren, la cuarta edad, miren, la cuarta edad, está aquí un pedacito blanco, ¿verdad? Miren, hermano, ese pedacito blanco en la cuarta edad, que es la edad de oscurantismo, lo que se llama en la escuela Middle Ages. It lasted 1,000 years. Duró 1000 años. ¿Tú ves? 53 al 170, como 120 años. Esto fue un poquito más. Esto fue como 300 años. Y aquí fue desde el 606 al 1520. 1000 años, casi 1000 años de oscurantismo. Pero mire, hermano, el poder de Dios estaba no solamente aquí, estaba aquí y estaba aquí en Columbo. Y se lo va a probar ahorita en lo que dice
el libro de las edades. Miren lo que dice. Ahora, como leí eso de ahí, dije, entonces vamos a ver la evidencia. ¿Ven? Revelación 2, del 1 al 7, Cristo se dirige a dos vides. Mira lo que dice el hermano Brown. Ahora, el escritor de este libro es Juan, San Juan el Divino, escrito para las generaciones futuras, dirigida a los 7 ángeles de los 7 periodos distintos de la edad cristiana, una edad que abarca desde los días de los apóstoles hasta la venida del Señor. ¿Ok? Ahora, las edades aparecen en sucesión. ¿Qué significa eso? En tiempo, desde el primero hasta el séptimo, nuestros días. Cada edad, desde la ascensión de nuestro Señor hasta su venida otra vez. Gloria a Dios. Just imagine el mensaje que hemos recibido. Es una cosa grande. Amén. Aleluya, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Cada edad de la iglesia se describe en su condición espiritual. Cada edad de la iglesia se puede ver a sí misma por lo escritural y lo espiritual, hablándole a ellas, mientras al Espíritu habla. Cada edad se puede ver a sí mismo. Note ahora, cada edad llevó la vid verdadera de Cristo, la Virgen prudente, y cada edad llevó la vid injertada, la Virgen insensata. Esa es la parte oscura que después se desarrolla en una cosa tan mala. La Iglesia Católica en la tercera y la cuarta edad de la Iglesia. Amén. Bueno, el profeta lo dice. Yo digo esto así y lo pruebo por la escritura y por lo que dijo el hermano, porque mucha gente no toca en esto. Yo he ido a un montón de iglesias los últimos 40 años. Mire, yo no he oído, creo que oí eso una vez. Si más, no, nadie lo toca. ¿Tú ves? Qué cosa más tremenda. Una cosa. Entonces, ¿por qué es que? Bueno, es porque yo no sé qué es, pero yo entendí esto 30 años atrás y yo traté de hablar con los hermanos, nunca me oyeron nada y pasaron años y años y años. Dos vides, porque decían, muchos hermanos decían ministros, muchos hermanos decían, no hermano, porque ahí dice, y tú has perdido tu primer amor. Entonces dice, la edad de Éfeso, mire hermano, la edad de Éfeso perdió el primer amor. Eso es lo que dicen los ministros. Eso es falso. La novia nunca perdió su primer amor. La novia en la segunda edad nunca perdió su amor. En la tercera edad nunca perdió su amor. Aquí nunca perdió su amor. Aquí salió con un nombre nuevo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Reformadores. Porque esta gente estaba bajo la influencia de The Lion, The Ox. Pero esto es reformadores. No sabía hasta aquí, cuando viene el águila de nuevo a revelar esto. Amén. Qué cosa más tremenda. Se me está saliendo esto de aquí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ven? Cada edad llevó la vid verdadera de Cristo, la Virgen prudente, y cada edad llevó la vid injertada, la Virgen insensata. Son dos. La Virgen insensata ya estaba perdiendo el primer amor en la edad de Éfeso, pero la novia se quedó en la palabra de Dios. Amén.
Y yo le voy a decir algo, una cosa tan preciosa, hermano. Mire, otra cita. La edad de Éfeso. Diciembre 5 del 60. Ahora recuerde, cada edad tenía sus formales y sus espirituales. Así es. Como Abel y Caín. Y entonces Caín mató a Abel a través de la edad y lo martirizó. Ahí, Caín lo mató porque él era del malo. ¿Tú ves cómo se ve? Este es el mensaje, la vid verdadera y la vid falsa desde Génesis. Todo esto es junto. Esos son los gemelos que han surgido y viven en todos los avivamientos. Empiezan en esta edad y terminan al final. Hermano, después que se fue el hermano Branham, eso mismo está en el mensaje. Si usted tiene un pastor que cree en Jesucristo, amén, qué cosa más tremenda, ¿verdad? Deben de dar gracias a Dios, amén, ¿verdad? Imagínate, cuando hay tantas cosas. Los otros días oí a alguien diciendo, William Branham es Cristo y es Dios. Yo dije, hermano, eso no es correcto. Y él cambió su nombre a Branham. El primer nombre y Branham. Yo le dije, no, eso no es correcto. Mire, imagínese nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué usted va a hacer con él? Que era Dios y vino aquí en forma humana a morir en la cruz del Calvario. Él es nuestro Salvador y nuestro Cristo. Amen. Porque, ¿qué pasa? Son espíritus. ¿Cómo se llaman eso? Espíritus engañadores. Seductores, esa es la palabra que quería. Espíritus seductores. No oigan a nadie. No oigan a si hay alguien que se le para por ahí. Usted lo trata de ayudar, pero no vaya a meterte en eso. Porque Dios nos ha llamado a ser apartados. Usted lo ama. Y si puede fraternizar con él, le dice sí. Entonces le dice, Jesús. Como yo le dije una vez a William Soto allá en Puerto Rico. Mi mamá lo conocía. Entonces estaba tomando café en casa de mami. Y entonces yo vine, subí por la escalera. Y lo vi ahí y le dije, hermano William, Señor te bendiga. Entonces seguía dando me empujó para allá. Y dije, hermano William, regrese a Jesucristo, que eso es todo. Y él me miró así y me hizo. No puedo hacer nada más, hermano. Pero yo lo vi, porque yo lo conocía a todos ellos. Y a Candelario también. Y Dios lo bendiga, ¿no? Un hombre de Dios, que Dios lo usaba en sanidad divina. ¿Tú ves? Pero ¿qué pasa? No tenía el Espíritu Santo genuino en su corazón. Porque si lo tuviese, fuese una nueva criatura. Para que sepa que uno puede tener muchos dones y sacar fuera demonios y hacer un montón de milagros y todo, y todavía he echado a un lado. Que falta el amor de Cristo en el corazón. Amen. The Holy Spirit, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mira lo que dice aquí en la edad de Éfeso de nuevo. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. La verdadera viña aborrecía las obras formales de los nicolaitas. También Dios lo aborrecía. Lo que eran hechos en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Éfeso llegó a ser una doctrina en la iglesia de Pérgamo. Porque se cambió de hechos de nicolaita a qué? A doctrinas de nicolaita. Doctrinas fue que ya se encargaron, ya se pusieron la túnica esa y el fotuto grande
en la cabeza y ya eran casi novitos. Oh, yo no quiero hacer nada. Ministro pequeñito de iglesia grande. El pastor es el que manda los ministerios. Eso es Nicolaita. Eso es del diablo. El Espíritu Santo es el que manda los ministerios. Ese obispo, ese pastor, lo que está supuesto a hacer es nutrir los ministerios. ¿Me entiendes? Nutrirlos. Orar por ellos para que se levanten. Y tú sabes, y una vez, pero no enseñorarse de ellos, sino darle alimento, echarle agua, echarle, como hace mi esposa, la planta, como se llama, bono, bonito, y ver que crece. Entonces, cuando está creciendo, le dice el pastor, ok, ya tú estás preparado, vete a predicar, aleluya. Ponen todos los ministros, grandes bonitos. Cada vez que yo oigo la palabra Nicolaita, me pasa eso. Perdone. Lo que eran, sin doctrinas. En efecto, en Éfeso, la primera iglesia fue un hecho. En la siguiente llegaron a ser una doctrina. ¿Lo pueden oír? ¿Ya lo pueden entender? Era un hecho en Éfeso. Y fíjense, aquí en Pérgamo llegó a ser una doctrina. Solo empezó aquí en forma como un pequeño bebé. Ahora, en un minuto, vamos a averiguar qué fue eso. Aquí estaban los lodos de Pablo, obras de los Nicolaitas. Porque eso es un punto bien importante. Las dos vidas tengan eso ahí. Cuando a medida que oigan las edades y las tienen de hoy, pongan atención. Esto otro, nombres y poder de Jesucristo en las primeras 4 edades. Lo he dicho ya. El poder de Dios estaba aquí. La palabra completa estaba aquí. Ellos hacían milagros, maravillas aquí. Mira, aquí esto negrecito aquí, ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo en la segunda edad. No es solamente la primera edad. Muchos ministros no hablan de esto. Tampoco. Es más, yo creo que yo no he oído ningún ministro hablar de esto. Estoy seguro que deben de haber, ¿verdad? Porque nosotros no somos los únicos que tenemos esta revelación. Me imagino que hay otros ministros que saben eso. La segunda edad, San Ireneo bautizaba y enseñaba en el nombre de Jesucristo. Y el poder de Dios estaba sobre él. En la tercera edad, Martín también bautizaba en el nombre de Jesucristo. Y San Martín era un profeta. Veía visiones y predecía. Era un profeta de Dios. Ahora su ministerio fue ángel mensajero. En la cuarta edad, Columbo, en la Edad Media. Aquí en la Edad Media, Columbo enseñaba a su congregación que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Ellos también bautizaban en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Creían la unidad de Dios. Creían el mismo mensaje que Pablo puso aquí de estas primeras 4 edades. Esto no nos han enseñado aquí. Ahora vamos a la evidencia. Vamos a ver lo que dice el hermano Branham aquí. Oigan esto. Nombre y poder de Jesucristo en las primeras 4 edades. Edad de Éfeso. Ahora, el primer periodo, los apóstoles, vemos que este es el principio pentecostés. Él está caminando por ahí, el mismo gran Dios. Las mismas grandes señales acontecerían durante todas estas edades, porque él anduvo en cada edad, bendiciendo que su pueblo congregado en su nombre. Quiero que se fije en esto mientras pasamos por la iglesia. Y mira lo que dice.
¿Ok? Aleluya. Mira lo que dice, y esto lo dice en la edad de Éfeso, en el original. Ustedes tienen que miren esto, como es que nosotros lo vamos como lo vamos a presentar aquí. Palabra por palabra, como él dice. Él dice, él está empezando aquí en Éfeso. Esta iglesia tenía el nombre de Jesús, ¿verdad? Él lo dice al principio. Esta iglesia tenía el nombre de Jesús. Esta iglesia tenía el nombre de Jesús. Él lo está señalando. Y esta iglesia tenía el nombre de Jesús. Esta iglesia tenía el nombre de Jesús. Esta iglesia tenía el nombre de Jesús. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Y esta iglesia lo perdió. Recuerda, son 1000 años. Ellos lo perdieron después en la segunda mitad de la Edad Media. Pero al principio eran cristianos llenos del Espíritu Santo. Columba. Vamos a ver Columba. Amén. Ok. San Ireneo. Vamos a probar esto. San Ireneo. La edad de Éfeso. Ahora, historiadores sentados aquí van a estar en desacuerdo conmigo en este hombre. Pero en la iglesia de Esmirna, Ireneo es el que yo sé que fue el ángel de ese día. Policarpio, muchos de ustedes dirán que fue el ángel. Que fue Policarpio, mejor dicho. Ustedes dirán que fue él, pero Policarpio se inclinó más a las organizaciones y al catolicismo, la religión que venía. Pero mira esto, oigan esto. Pero Ireneo fue un hombre que habló en lenguas y tenía el poder de Dios y las señales que le seguían. Él era el ángel de la luz de Dios y él trajo la luz después de Policarpio. Fue crucificado, matado, asesinado. Luego Ireneo fue uno de sus alumnos y Policarpio fue un estudiante de San Pablo. La edad de Esmirna. En la edad de Esmirna. Otra cosa que me gustaría leerle se encuentra en el libro Cómo aconteció, y esto es por los historiadores, por R.C. Heiseltine, la historia de la primera iglesia. Y aquí en la página 180 él dice, el escritor ese dijo, los dones espirituales en el tiempo de Ireneo del año 176 después de Cristo hasta el año 2002. Ahora, la razón de que estoy citando esto es que está siendo grabado. Ven ustedes, y será tomado en libros. Oigan esto. Fue en el tiempo de Ireneo que la mayoría de las iglesias apostólicas de Francia tenían todos los dones del Espíritu Santo. Wow. Eso era por sí enseñanza, ¿ves? Por su enseñanza. Los miembros de la iglesia de Ireneo en Lyon, eso es Lyon, Francia, hablaban en lenguas. No era raro ver a alguien muerto ser traído de nuevo a vida. La sanidad era un acontecimiento diario en todos los evangélicos. Y los milagros eran frecuentes. De hecho, estas iglesias nunca estaban sin una manifestación milagrosa de la presencia de Dios. Fuera por visión, interrupción de los elementos de la naturaleza y un milagro para recordarle a los cristianos evangélicos de aquel día que ellos eran sus discípulos. Amén. Ireneo. Todo el mundo habla de
de Lutero, Wesley, hermano Grana y Pablo, de los San Irenio, San Martín, toda esa gente murieron y tenían la palabra completa. Amén. Ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo y creían en la unidad de Dios. Mira aquí el tercero, se llama San Martín. Y el ángel de la luz de Pérgamo fue el gran San Martín. Yo creo que nunca vivió otro hombre en la tierra, aparte de Jesucristo, que fuera más grande que San Martín. Poder. Los asesinos vinieron a él para cortarle la cabeza. Él creyó en señales y maravillas y la bendición pentecostal. Bendición pentecostal, lo dice. Y cuando llegaron para asesinarlo, él hizo a un lado su capa, les expuso el cuello. Y cuando el asesino sacó su espada para cortarle la cabeza, el poder de Dios lo aventó a una distancia de él. Y al asesino gateó sobre sus rodillas a pedir perdón de él. Amén. Él era un ángel a la iglesia. San Martín. Bien, amén. Qué cosa. La vida de San Martín es una de las vidas más grandes, llenas de milagros que cualquiera en las edades de la iglesia, desde San Pablo en adelante. Él era un hombre más espiritual, era uno de los hombres más espirituales. Uno de sus primeros milagros fue, yo creo que él era un soldado y luego un día estaba pasando por ahí y estaba alguien, un hombre acostado con frío y temblando, y toda la gente que estaba dispuesto o no estaba dispuesta, pero que podía ayudar al hombre, solo pasaban de largo, como el sacerdote y los levitas. Lo hicieron con el buen samaritano. Pero cuando pasó San Martín, dándose cuenta de su deber como creyente cristiano, él tenía un abrigo, una capa sobre sus hombros, la cortó en dos pedazos con su espada y le dio la mitad al mendigo. Él tomó la otra mitad. Y esa noche comenzó su carrera, porque Jesucristo se le apareció en una visión, envuelto en la misma capa que partió en dos, lo cual cumplió las escrituras. Por cuanto lo hiciste a estos, a mí lo hiciste. Aleluya. Amén. Aleluya. Qué cosa. Él era un gran hombre. Él llevó a esta iglesia llena del Espíritu Santo y nos separó a todos. Él nos tenía a todos llenos del Espíritu, a toda su congregación y por todo el país. Ahora vamos a darle a Columbo, el cuarto mensajero. Tengo que ir aquí para levantarlo. Es importante. Él está aquí. Nadie habla de Columbo, ¿verdad? Muchacho. Columbo es un reformador. Yo he oído a algunos hermanos decir, oh, esos mensajeros eran todos reformadores. ¿Quién ha oído eso? Eran profetas, apóstoles, hombres de Dios que tenían la revelación, la misma revelación que tenía San Pablo. Mira lo que dice de Columbo. Ahora, este gran santo aquí fue Columbo, la cuarta edad. Él era un gran hombre de Dios. Ahora, tengo su historia más o menos escrita aquí. Primeramente, la cuarta edad de la iglesia, Tiatira, quiere decir ser flojo, suelto o confuso. ¿Ven? Solo fue un tiempo ilegítimo desde el año 606 hasta el 1500. Ahora, la estrella vino al principio, tú sabes, de los 606 por ahí, 700. ¿Ven? Solo fue un tiempo ilegítimo desde el año 1906 hasta el 1500. La estrella fue Columbo, de Irlanda. Si le dice, ¿dónde es Columbo? Ya usted sabe, es de Irlanda, los irlandeses. Y Escocia. Él, cual era sobrino de San Martín.
y vivió como 60 años después de San Patricio. Y así que su ministerio comenzó como 60 años después de San Patricio. Él nunca aceptó la doctrina romana. Amen. That's a good guy. Amen. Él era un gran hombre de fe. Él rechazó la enseñanza romana, nunca fue a Roma y la rechazó por completo, ya que no puedo encontrar que lo hayan canonizado alguna vez, como hicieron con San Martín y demás. Ireneo, porque ellos todavía estaban en esa iglesia que tenía señales y maravillas de Pentecostés. Ese es San Martín, sí. Él nunca tomó la enseñanza romana, Columbo, en sus enseñanzas. Él tomó la Biblia o la enseñanza de su piadosa madre, la hermana de San Martín, y nunca tomó las enseñanzas romanas en ninguna ocasión. Él enseñó que las señales de Marcos 16 deberían seguir a cada creyente. Columba era pentecostal. Amén. Y mire lo que dice el hermano, dice amén. Esa es la clase de hombre que me agrada, hermano, en la Edad Media. Amén. Sí, Señor. Él oyó la voz audible de Dios llamándole. Esa es otra buena señal para él. Entonces nada lo pudo parar después de eso. Él estaba en camino, ¿ven? Él entró en acción cuando él oyó la voz audible de Dios. Un milagro. Tengo varios anotados aquí. Y dice el milagro. Ya estamos. Vean este milagro. Un milagro fue cuando él fue a cierta ciudad a la cual el Señor lo había enviado y la ciudad no lo quería recibir. Así que ellos fueron allá afuera y trataron de llevar a los músicos y demás y cerraron las puertas, y los músicos trataron de opacarle al tocar, y él comenzó a predicar y él opacó a los músicos y las puertas se abrieron. Él entró y predicó de toda manera. Él convirtió a todo ese grupo. Eso fue un milagro. Amén. Mire para allá, mire lo que dice. Su iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Él no aceptaría nada menos, porque cada miembro de su iglesia tenía que estar lleno del Espíritu Santo. No es como hoy en día en el mensaje. ¿Usted cree en el mensaje? ¿Usted aceptó el mensaje de hermano Branham? Sí, ya usted lo tiene. Ya usted lo tiene. Ya aceptó para aquí a 4 o 5 el mensaje. Ya aceptó. Sí, qué bueno. Entonces, oigo la voz de Pablo. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste? Eso yo le digo a una iglesia de un mensaje. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creíste? Hermano, hay iglesias en el mensaje que todavía no predican el Espíritu Santo. Ellos que predican es un conocimiento. Hermano Branham, ya está, él habló de los celos y él es un gran profeta que vino y esto y esto, y todo el mundo, ay sí, gloria a Dios, viviendo cualquier vida sin el Espíritu Santo. El ministro tiene que predicar el Espíritu Santo, la santidad. Usted sabe que el Espíritu Santo en el corazón es la santidad más alta. Tenemos justificación, santificación, y el Espíritu Santo es una santificación más alta, porque Él es todo santo, es el Espíritu Santo. Así que si usted se cree que el santo es bien difícil, bueno, imagínense cuando llega ya al Espíritu Santo. Ahí Dios pone, lo paga con eso, y le echa, por la pena le echa cloro, para que muera todo, para que usted muera lo más pronto posible.
Sí, es el Espíritu Santo, es la santificación, pero la más alta santificación, porque es Espíritu Santo. Qué cosa más tremenda. Pero miren lo que dice aquí. Y él protestaba y altamente odiaba la jerarquía de Roma. Yo creo que él era la estrella de la edad. Estaba hablando en lenguas. El bautismo en el nombre del Señor Jesús, en la cuarta edad. Si estaba ahí los mensajes, ¿por qué no lo vieron? Está ahí. A mí me gusta el mensaje de las edades, palabra por palabra. ¿Y quién fue el que me dio una copia? Hermano Samuel. ¿O fuiste tú, hermano Ismael? Hermano Samuel, sí. Él decía que eran 2 o 3 por ahí, pero deja ver. Y consiguió, llamó por ahí y me trajo ese libro rojo. Eso es un libro precioso que está ahí. Yo no sé, yo me gustaría conseguir una caja completa para dárselo a los hermanos. Pero usted lo tiene en traducido también, está por ahí, donde él dice eso. ¿Ve? ¿Qué estaba haciendo él? Estaba hablando en lenguas, el bautismo en el nombre del Señor Jesús, llevándolo a cabo las mismas cosas que ellos comenzaron. Si Dios es infinito, y así es como Él estableció su iglesia al principio, tiene que permanecer igual, y lo ha estado por todo el camino hasta ahora, casi echado afuera aquí, regresa otra vez por medio de Lutero. Amén. Va a tener que cortarlo. Oh, sí. Déjame ver si tengo el tiempo. Ya va más una hora. Ya más de una hora. Wow, esto es bien importante. Ok, déjame explicar la última página. Eso yo lo puedo decir después. He oído por ahí, esto es una parte que es bien importante para preparar la iglesia y demás. Aún estamos físicamente e históricamente en la séptima edad de la iglesia. Esto termina cuando la novia es raptada. Mucha gente dice, la novia no está en la séptima edad, ya ella está afuera, por allá. No, pero yo te hablo de real e históricamente. Nosotros estamos en esta edad, porque ese blanquito ahí, ¿me entiendes? Estamos. Cuando la novia se vaya, entonces se terminó. Y eso lo dicen muchas personas. Dice, oh no, ya nosotros no estamos en la séptima edad, ya estamos en la octava edad. Hay 7 edades, no hay octava edad. Dice, pero hermano no dice que hay una octava edad. ¿Cuál es? ¿Eternidad? Bueno, eternidad, porque no vayamos en el rato ya. Todo se terminó. Y nos vamos para siempre la eternidad. ¿Ves? Amen. That's very important. Doctrina de solo play y solo las cintas es anticristiana y no concuerda con las sagradas escrituras, y sus seguidores y maestros están fuera de la palabra sana. Hermano Ismael, hermano George Smith no cree en solo play. Él no cree en solo play, él cree en los 5 ministerios, quíntuple ministerio. Estos solo play son gente que yo no sé qué hace el pastor. Dice que tiene el pastor viene aquí y dice, oh hermano, vamos a estar a los pies a oír la palabra de Dios. Ora y se sienta y pone el hermano Branham. Todo el tiempo. Todos los cultos son el hermano Branham. Y usted me perdona, hermano, pero Jefferson Green están haciendo toda la iglesia. ¿No? Hay alguna gente que promueve eso. Y mucha gente en Latinoamérica está solo play. Entonces, aquí es donde la palabra dice, ir y predicar el evangelio con señales y prodigios. El quinto ministerio está vigente.
¿Sabes? Hay gente, hay hermanos que predican la palabra, que tienen señales, que tienen ministerio, misioneros, lo que sea. Eso es puesto por Dios. O sea, usted puede oír los mensajes, como nosotros los ponemos, ¿verdad? Que lo ponemos aquí, ponemos de aquí, o en su casa, usted puede ponerlo. Sí, también. Amen. Así que yo y mi esposa lo ponemos como 2 veces a la semana. Y de ahí es que yo he sacado todo esto. Porque miren, de aquí es que yo he sacado todo esto. Y aunque sea una contradicción de lo que yo estoy diciendo, una contradicción, pero la única manera que yo supe que era la verdad allá en Puerto Rico, ¿cómo fue? Con las cintas. Me di cuenta. Pero como hay verdaderos ministros, uno se reúne en la iglesia para oír la palabra de Dios. El tercero, no habrá un ministerio en el cual una persona estará a cargo de la iglesia en nuestros días como fulano de tal. Esto es anticristo y se tiene que condenar. Doctrinas de los octavos ángeles es herejía y anticristo. Yo lo he oído por ahí. Que fulano de tal es ahora el apóstol sobre la iglesia. Él es apóstol en su región, ¿verdad? En su geografía. Él tiene límites geográficos, ¿verdad? Tiene límites geográficos. Es apóstol en su tierra, en sus sitios, pero apóstoles sobre toda la iglesia. El octavo ángel. ¿Ves? Eso no es cierto. Aquí el único ángel es que Jesucristo. Se fue el hermano Branham. ¿Y quién se quedó? El Espíritu Santo, que es el que nos guía. ¿Viste? Él es el que nos guía. Te dice, pero es que tenemos que organizar la iglesia de esta manera. Tenemos que ver quién es pastor y quién es misionero y vamos a organizarnos. Olvídese de eso. El Espíritu Santo lo organiza. Y entonces a ese ministro tiene que esperar en el Señor, no tirarse al frente, como yo muchas veces, no, pues yo voy para allá. Y el Señor me está hablando, yo voy para allá. Voy para allá, ok. Me salió mal. Tengo que ir para atrás. Pero tengo que esperar en el Señor. Dime, ahora, ok, Señor, está bien. Entonces ya yo sé que es ahora. ¿Por qué? Porque Él va adelante. Amén. Él va adelante. Yo no voy adelante. Él va adelante, hermano Jesús. Tener siempre Él adelante. Tenemos que esperar en el Señor. Ok. La cuarta. No hay forma de ser parte del rapto a menos que uno tenga el bautismo del Espíritu Santo, la señal en su alma y corazón. Una nueva criatura en Cristo Jesús, llena del Espíritu de Dios. Amén. Ok. Algunos, ya estoy terminando, 5 minutos. Algunos creen que el rapto es algo espiritual. Es decir, que el rapto es espiritual. Yo he oído a algunos ministros decir, el rapto es espiritual. Ya nosotros estamos raptados aquí porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ay, qué flojo. El rapto es un evento, primeramente. No es un estado de condición. Es un evento a donde Cristo viene y levanta la iglesia. Tenemos potencialmente. Algunos creen que el rapto es algo espiritual. Es decir, que el rapto es espiritual. Pero el rapto es un evento físico en donde nuestros cuerpos van a sufrir un cambio completo y transformado. Sí, Señor. Eso más bien porque nosotros nos morimos. Si morimos estamos en Cristo. Estamos en Cristo, nos vamos a la sexta dimensión. Y esos son cuerpos teofánicos. Es muy diferente a transfigurados. Cuerpos teofánicos. Cuando Jesús resucitó, recibió un cuerpo no teofánico, recibió un cuerpo transfigurado. Ahora esos muertos de 7 edades que están ahí, en esos cuerpos teofánicos, cuando venga esa resurrección y nosotros estamos aquí, ¿qué va a pasar?
Eso, yo no sé cómo será eso, porque yo no entiendo, pero vamos a sufrir un cambio. Cuerpo no teofánico, sino cuerpo transfigurado. Transfigured. Hey, man. ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso, pero es una cosa gloriosa. Tienen 21 añitos, 21 y 22 años, transfigurados. ¿Sabes? Son cuerpos celestiales. Ya. Y es una cosa tan gloriosa, ¿verdad, hermano? Me faltan 3 minutos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera, Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues os decimos que esto por la palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera prevaleceremos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Oh Señor Jesucristo, yo quiero estar ahí. Amén. Cosa tan tremenda. Amén. Amén. Estas fueron la enseñanza que el Señor me dio. Ya. Que he sacado de la Biblia y los mensajes del profeta. Y estoy contento de estar aquí, compartir con ustedes esto. Y orar por nosotros. Y seguimos en lo que Dios nos quiere. Lo que Dios quiere. Vamos a estar de aquí y darle a bajar nuestra cabeza. Santísimo Padre Celestial, venimos a ti dándote gracias, Señor, por estas enseñanzas, Señor. El mismo Dios, el mismo Espíritu Santo andando en esas primeras 4 edades, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Y nosotros creemos ese mensaje. Fue predicado por tu siervo, hermano Brando. Tú le diste esa revelación tan grande, Señor. Prepara nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones para poder acercarnos más a ti, porque necesitamos de ti cada día más y más. Bendícenos y ayúdanos, Señor. Y si hay una petición especial, Señor, en los corazones, tú sabes a dónde están, Señor. Te pido, Padre, que en el nombre del Señor Jesucristo, que sean llenados, Señor. Que sea, que pase, que tú le des esas peticiones, hermano, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Perdone que fui un poco